Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy nos vamos a beneficiar del efecto Magnus, que es más o menos lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, más o menos no, es lo que estamos viendo, que al rodar una esfera genera diferencias de presión en sus lados. En este caso, al girar en este sentido, hay más presión en la parte superior que en la inferior, por lo tanto la pelota sube y es lo que vamos a hacer para beneficiarnos de ese efecto y hacer que nuestro avión vuele. Y para hacerlo tendremos que conseguir un par de vasos de plástico de los más livianos o ligeros que podamos conseguir y un trocito de cartón también muy liviano, al que le tenemos que hacer unas muescas porque es de ahí donde tendremos que agarrarlo con los dedos y con una goma elástica que será lo que propulse ese movimiento de rotación. Cortamos con el cúter y ya tenemos básicamente todo lo necesario, quitando unos trocitos de papel que veremos más adelante. Y muy importante, pegar con pegamento instantáneo. ¿Por qué? Porque es lo más ligero que vamos a encontrar y además va a quedar súper bien unidas todas las partes. Ponemos en ambas caras del cartón y pegamos los vasos. Ahora inicialmente ya podría volar, pero para que tenga más sustentación y esté más tiempo volando, vamos a tapar los orificios de los vasos, que lo podemos hacer con cualquier tipo de papel, eso sí, que sea también papel normal, que no sea ni cartón grueso ni nada. Y una vez pegado, igualmente con pegamento instantáneo, hacemos el recorte y lo dejamos ya a la medida. Y ahora sí, una vez que ya está recortado, nos centramos en su lanzador, que con un palito de helado y una goma elástica es más que suficiente. Cortamos unas muesquecitas para poder unir perfectamente la goma elástica con el palito y que no se nos vaya, y ya estaría. Como veis, los materiales súper sencillos, así que os invito de verdad a hacer este avioncito porque es una manualidad tan sencilla de hacer y con unos resultados tan asombrosos que podremos dejar a cualquier familiar o amigo o a nosotros mismos alucinados. La forma de lanzar, pues ya lo habéis visto, muy sencillo. Lo cogemos de los laterales y ponemos la goma elástica en uno de los salientes y soltamos y se generará el giro súper rápido, que es lo que hará que se mantenga en el aire gracias, recordemos, al efecto Magnus. Vamos al T01, soltamos y ahí tenemos avión de vasos de plástico que realmente no alcanza mucha distancia de vuelo, pero realmente se queda como suspendido en el aire, que es la gracia de este proyecto. Si te ha gustado, déjame un gran like y recuerda suscribirte aquí al canal de Llega Experimentos.